mes de marzo de este 2020, nuestro país y todo el mundo está enfrentando una situación sin precedentes en la historia humana. Una pandemia que no solamente ha afectado a un par de países o a un continente, sino que ha llegado a todo el mundo. Pero antes de nuestra pandemia actual, nuestro mundo ya estaba enfrentando diversas adversidades. Algunos estudios han señalado que en Estados Unidos, entre 1999 y 2014, ha habido un aumento de alrededor de un 24% en la tasa de suicidios. Y en un sentido más local, en nuestro país, acá en Chile, el año pasado vivimos una crisis institucional severa que afectó las bases de la sociedad y que ahora en el 2020 aún no encuentra una solución, una vía segura de cómo se resolverá. Una crisis es una situación grave, decisiva, que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. Así al menos se encuentra definido en el diccionario. Una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Y la pregunta que me gustaría plantear en esta mañana y poder resolver a través de lo que la Escritura dice es: ¿cómo puede el cristianismo ayudarme a enfrentar las crisis en la vida? ¿Cómo puede el cristianismo ayudarme a enfrentar las crisis de la vida? Y para eso quisiera pedirles que me acompañen al Evangelio de Juan y leer en el capítulo 14 los versículos del 25 al 31. Dice así: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de acá. En este pasaje que estamos leyendo se conoce como el discurso del aposento alto. En este momento ya no está Judas, está solamente Jesús con los otros 12 discípulos. Ellos han estado celebrando la cena pascual y por eso muchos han dicho que esto podría ser perfectamente una conversación de sobremesa. La última sobremesa de Jesús con sus discípulos la noche previa a su juicio y crucifixión. Y aquí obviamente tanto el Señor como sus discípulos se encuentran. El día de hoy, en esta mañana, queremos revisar este pasaje y tratar de obtener dos principios de la palabra de Dios. En primer lugar, siempre enfrentarás crisis. Siempre enfrentarás crisis. Creo que puedo representar a la gran mayoría de nosotros, los seres humanos, al afirmar lo siguiente: a todos nosotros nos gustaría tener una especie de escudo protector que impida que nosotros y las personas que más amamos enfrentemos problemas y adversidades. Pero el dolor y la aflicción tienen una capacidad increíble de poder colarse en nuestras vidas, incluso en los momentos más inesperados. Y aquí podemos ver esta realidad en la vida del Señor Jesucristo, porque Jesús y sus discípulos habían atravesado momentos difíciles.
Si volvemos un poco antes en el capítulo 13, encontraremos lo siguiente en el versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, os digo que uno de vosotros me va a entregar. Jesús está anticipando acá una adversidad que vendría, que es la conocida traición de Judas Iscariotes. Pero no es lo único. En el versículo 37 y 38 del mismo capítulo 13 dice así, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. De tal manera que el Señor está señalando que la traición que él iba a vivir no solamente iba a ser por causa de Judas Iscariote, sino que además por el mismo Pedro. Y como sabemos, cuando el Señor iba a estar en la cruz del Calvario, ninguno de estos 11 seguidores iba a estar con él. Solamente estaban las mujeres y su madre María, mirándole desde lejos. Pero además de esto, esta situación que el Señor revela de la traición de uno de sus seguidores y de que el mismo Pedro, tan impetuoso, que parecía ser tan firme, él mismo le iba a traicionar, afectó el ánimo de los discípulos. Y por eso, al iniciar el capítulo 14, en el versículo 1, el Señor dice estas palabras, no se turbe vuestro corazón. Los discípulos estaban abatidos por su incapacidad de ser discípulos fieles. Jesús no solamente señala esto, incluso señala que la crisis que él estaba viviendo en ese momento no solamente tenía tintes humanos de traición, que son muy naturales en toda la historia de la humanidad, sino incluso que él mismo iba a enfrentar las fuerzas del mal. En el capítulo 13, en el versículo 2, señala que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. En el versículo 27 del capítulo 13 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y aquí en este capítulo que estamos el día de hoy estudiando, en el capítulo 14, en el versículo 30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. De tal manera que el Señor Jesucristo llama en el capítulo 13 a esta fuerza del mal que se le oponía el diablo, Satanás, y en este capítulo 14 habla del príncipe de este mundo. Era una gran crisis que el Señor Jesucristo estaba viviendo. Era un gran trauma el que estaba él abordando junto a estos 11 seguidores. Y lo que nosotros podemos concluir respecto a este pasaje es que siempre enfrentaremos crisis. Nosotros también vamos a enfrentar momentos difíciles. Las crisis actuales que estamos viviendo producto de la pandemia que estamos atravesando, no la podemos solamente interpretar por medio de la llave de la política. No la podemos simplemente interpretar por la llave de la economía o por la llave de la ciencia. Seguramente todos nosotros hemos leído en los diarios, hemos visto en los noticieros, hemos visto en las redes sociales distintos comentarios acerca de estos aspectos de este problema mundial. Y si bien la política, la economía, ¿no es cierto?, tienen muchas cosas que decirnos respecto a esto que estamos viviendo, de alguna manera esta crisis supera esa realidad. De alguna manera esta crisis abarca más allá de eso. Nos afecta personalmente, afecta a personas que queremos, nos afecta emocionalmente, nos afecta vivencialmente. Y es por eso que cuando uno muchas veces lee acerca de estos reportajes, uno queda con una sensación, con un sabor de que el tema no se ha abordado completamente. Y es ahí donde volvemos a la pregunta, ¿cómo puede el cristianismo ayudarme a enfrentar esta crisis? No es la ciencia ni la política la que nos dice todo. Pero además, nosotros sabemos que esta crisis actual no es la única que puede existir. Sabemos que estamos viviendo en un tiempo donde el terrorismo
se ha manifestado en distintas partes del mundo. El colapso o el temor al colapso económico global es algo que está asociado a la situación que estamos viviendo. E incluso si sacáramos esta situación, nos damos cuenta que la deuda internacional de las naciones sigue y sigue creciendo año tras año. Y eso despierta en muchas personas profundos temores de qué va a suceder en el futuro. De hecho, esta generación actual que nosotros tenemos de jóvenes tienen una visión del futuro mucho más pesimista de la que tuvimos nosotros a esa misma edad o incluso nuestros padres. El cambio climático, el saber que la situación en el mundo es tan compleja que nos damos cuenta que existen efectos de lo que el ser humano ha hecho, no solamente en el punto de vista económico, sino que además en este mundo en el cual nosotros vivimos. La crisis actual es real y no podemos solucionarla simplemente negándola. No podemos simplemente tirar algunos panfletos o frases cliché de que de alguna manera saldremos adelante. Y mi amigo, tú y yo sabemos lo siguiente. Incluso si no hubiese ninguna crisis global producto de esta pandemia, todos nosotros sabemos que somos vulnerables a las crisis personales. Pérdida de un ser querido, una enfermedad mortal, o como lo estudió Simone de Beauvoir, la célebre filósofa francesa conocida por sus estudios respecto al feminismo. La vejez se ciñe sobre cada uno de nosotros, nos está acechando. En una oportunidad ella, cuando estaba alrededor de los 40 años, dijo, mirando el espejo, dijo, detrás de ese espejo me persigue la vejez. Mi amigo, incluso si dejáramos la crisis actual, nos damos cuenta que en la vida siempre van a haber momentos difíciles, adversos y dificultades. Lo quisiéramos evitar, quisiéramos que no estuviesen presentes en nuestra vida, pero ahí están y aparecen de vez en cuando. A veces están solos, a veces aparecen en grupos y afectan nuestra vida. Por eso es que este pasaje de la palabra de Dios es tan importante. Jesús, y ese es nuestro segundo punto, ofrece a sus seguidores una manera inigualable para enfrentar las crisis. Una manera inigualable para enfrentar las adversidades de la vida. El pastor y doctor inglés Martin Lloyd-Jones señaló lo siguiente a modo de pregunta. El test de cada filosofía o de cada sistema de enseñanza, la prueba para ese sistema de enseñanza es el siguiente. ¿Cómo se vive esto en medio de una crisis? ¿Y acaso esa no es la realidad? Esas grandes teorías, ese grande discurso, esas grandes, ¿no es cierto?, ideas que podemos tener, muchas veces quedan sacudidas y quedan en absolutamente nada cuando estamos atravesando una crisis. Y mi amigo, está claro que la manera en la cual el hombre moderno, la mujer actual está enfrentando la vida no es la adecuada. Y es por eso que estamos revisando este pasaje. Acá el Señor Jesucristo, en estos versículos que estamos dando, entrega una manera inigualable en la cual tú y yo podemos enfrentar las crisis de la vida. Mientras estudiaba esto, revisé un comentario escrito por un hombre alrededor de unos 330 años atrás. Su nombre es Matthew Henry. Él, un inglés, tomó este pasaje y lo aplicó a su tiempo y creo que sigue siendo válido para nuestro tiempo. Él hacía un comentario previo y lo quiero leer. Dijo lo siguiente: cuando nuestro Señor estaba a punto de dejar el mundo, hizo su testamento. Su alma la encomendó en manos de su padre. Su cuerpo lo legó a José de Arimatea para que fuese sepultado de manera decente, pero no de modo que diera corrupción. Sus vestidos pasaron a posesión de los soldados que le crucificaron. A su madre la dejó al cuidado del discípulo amado. Pero, ¿qué iba a dejar a sus pobres discípulos que lo habían dejado todo para seguirle?
No tenía plata y oro que dejarles, pero les dejó aquello que era infinitamente mayor que miles de oro y plata. Y en estos dos versículos que vamos a revisar en mayor profundidad, el versículo 26 y 27, veremos dos cosas que el Señor Jesús legó a sus discípulos. Versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús está diciendo que en primer lugar lo que Él va a heredar a sus discípulos, lo que va a entregar a estos seguidores es el Consolador, el Espíritu Santo. Ya la semana pasada se abordó acerca de esto, de este conocido como Consolador, una palabra que significa también mediador, abogado, consejero. De hecho, muchos señalan que el significado que se ha encontrado de esta palabra en el siglo I es de un asesor judicial. Cuando una persona está atravesando un problema legal, busca una ayuda, busca una asesoría, no sabe cómo enfrentar un problema serio y real, entonces busca un paracletos, un asesor que le ayude a salir adelante. Y fíjate cómo este versículo 26 describe a este Consolador. Dice que es el Consolador y le llama ahora el Espíritu Santo. Ahora el Señor Jesucristo lo identifica, el Espíritu Santo. Y esto es muy importante. En mi historia personal de vida, cuando era un niño, no fui muy asiduo al tema religioso. Si bien mi familia profesaba un catolicismo romano, la verdad es que en la práctica esto era poco relevante en nuestra vida diaria. Yo me acuerdo de dos ideas que puedo evocar de la niñez respecto al tema del Espíritu Santo. En primer lugar, para mí el Espíritu Santo era un pueblo del norte de nuestro país. Recuerdo haber estado en geografía mirando esos mapas y de pronto descubrir con sorpresa algunos nombres extraños que estaban ahí en lugares que uno nunca había visitado. Y uno de los que me llamó la atención era precisamente este, un pueblo pequeño llamado Espíritu Santo. Y en segundo lugar, la idea que se me viene acerca de esto en mi niñez es un dicho para algo imposible. Se decía y se hablaba de esta manera, a menos que esta persona haya concebido esto por gracia y obra del Espíritu Santo, señalando una imposibilidad, algo que no ocurre. Pero cuando nos acercamos a este pasaje y vemos lo que Jesús está heredándole a sus discípulos, nos damos cuenta que Dios nos ha dado una persona para enfrentar los tiempos de crisis. No se trata solamente de una filosofía, no se trata de una idea, no se trata meramente de unos mandamientos rígidos y pesados, sino que está diciendo el Señor que Él lo que les va a heredar, lo que les va a entregar a sus discípulos es a una persona. Es el íntimo consejero en la vida del cristiano. Jesús les promete a sus discípulos una relación estrecha con Dios mismo que jamás será destruida. Si nosotros pudiésemos definir de alguna manera el cristianismo, tendríamos que decir algo de esto. Es la presencia de Dios que viene a habitar en la vida del creyente. Es la presencia del Dios Santo, perfecto, que viene a habitar en la vida del creyente. Juan mismo en el capítulo 17 se refiere a Dios de esta manera en el versículo 11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. Y luego también Jesús en Marcos, en el capítulo 1, versículo 24, así se refiere a este ser. Dice en el versículo 24, los demonios dicen, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y lo que la Biblia está tratando de enseñarnos acá es que ese mismo
Padre Santo y ese Jesús que era santo viene y se manifiesta en la vida del creyente a través del Espíritu Santo que viene y hace morada en la vida del creyente. Dios nos ha dado una persona para enfrentar los tiempos de crisis. El Evangelio se puede y se debe entender de esa manera. En este capítulo 14 que estamos leyendo, la idea de que viene alguien a estar con nosotros para enfrentar la adversidad es clave. En el versículo 16 del capítulo 14 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Luego en el versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 18, haciendo la misma referencia, dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Qué tiene el cristianismo que ofrecernos en tiempo de crisis? Oh, mi amigo, algo mucho más grande que una gran idea, algo mucho más grande que grandes virtudes y grandes valores. La misma persona de Dios por medio del Espíritu Santo que viene a habitar en la vida del creyente. Él es el perfecto maestro que enseña y recuerda a nuestra alma atribulada las dulces palabras de Jesús. Nos recuerda que hemos podido nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Juan 3, versículos 5 y 7, nos recuerda que debemos adorar a Dios por medio del Espíritu, en espíritu y verdad. Este es el Espíritu que viene a entregar Jesús y es la heredad que el Señor Jesucristo ofrece. Pero no solamente eso. Jesús también hereda a sus discípulos su paz. Versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Me gustaría poder desglosar este versículo 27 en 4 frases que el Señor está diciendo acá. Pero podríamos decir esto: Dios nos da para enfrentar las crisis de su mismo Espíritu Santo para que sea nuestro maestro y nuestro guía en medio de las circunstancias y las adversidades de la vida. Y en segundo lugar, Dios nos da los mismos afectos que poseía Jesús al enfrentar la crisis más grande en su vida. Fíjense que dice Jesús en primer lugar: la paz os dejo. Es la paz por excelencia, inigualable. Cuando en el idioma griego se utiliza ese artículo definido para indicar la paz, se refiere a esa paz por excelencia, aquella paz que no puede ser comparada con ningún otro tipo de paz. Es exclusiva, es una categoría en sí misma y todo lo demás lo puede mirar de lejos y decir: sí, eso es lo máximo, es la máxima expresión. Cuando utilizamos esa expresión para otras cosas lo entendemos claramente. Decimos el presidente, y cuando usamos esa frase en un contexto nos estamos dando cuenta que es una persona única, especial, incomparable. Y eso es lo mismo que está diciendo el Señor Jesucristo al hablar de esto, la paz. En segundo lugar, ahora lo cambia y lo reitera, dice: mi paz os doy. Es la paz que el mismísimo Señor Jesucristo poseía horas antes de ir al juicio y enfrentar la cruz. Ahí estaba el Señor afligido, sabía que iba a ser traicionado. La Biblia dice que incluso después fue al huerto de Getsemaní
y fue a orar en ese lugar. Y ahí de madrugada, en ese lugar oscuro, el Señor oraba y dice la palabra de Dios que descendió un ángel del cielo para fortalecerle. Mi paz os doy. Es la paz de Cristo. No es la paz que brota de tus propios o de mis propios recursos. En tercer lugar, dice este versículo 27, yo no os la doy como el mundo la da. Mi amigo, todo nuestro sistema actual está basado y funcionado en el mundo occidental a través de la economía. Se nos dan estímulos para poder seguir adelante, para poder prosperar, para poder progresar. Y quizás estas crisis nos ayudan a hacernos preguntas, ¿qué es realmente la prosperidad? ¿Qué es realmente el progresar? ¿Significa acaso tener mayor cantidad de recursos económicos? ¿Significa que mis metros cuadrados de vivienda van a ser el doble, el triple o más de lo que tienen la mayoría o el promedio de las otras personas en nuestro país? El Señor está hablando de una paz que está sirviendo, que está, digámoslo, siendo aplicada en el momento más importante. El Señor Jesucristo, que no tenía plata, no tenía oro, como decía Matthew Henry, que no tenía nada que heredar material a esos discípulos, pero sabemos que luego de su partida, estos discípulos cambiaron el mundo al expandirse el cristianismo y el evangelio por todos lados. Y Él está diciendo, yo no os la doy como el mundo la da. No es como la paz del mundo que sirve solo cuando no hay problemas. No es como la paz del mundo que sirve solo cuando hay una abundancia. No es la paz del mundo que sirve solo cuando somos jóvenes, tenemos salud, vigor y nada malo nos ocurre. No, no es esa paz. Es la paz que se pone a prueba en momentos de crisis. Es esa fe, esa confianza que se pone a prueba, que es sacudida por las pruebas más grandes de la vida. Yo tengo un poco más de 10 años como pastor y he podido observar a muchas personas de distinta edad, de distinta clase, de distinta formación académica, de distinto nivel socioeconómico, que están atravesando distintas situaciones de adversidad. He visto personas que responden de diversas maneras a circunstancias muy similares. ¿Y saben lo que me llama la atención? Aquellos que ponen su fe en Cristo pueden atravesar crisis increíblemente duras y desgarradoras en la realidad humana de una manera muy diferente. Y muchos de ellos me han señalado esto cuando conversamos del tema. No entiendo, no comprendo plenamente por qué en medio de esta circunstancia tan adversa estoy tan tranquilo. El apóstol Pablo escribe en el libro de Filipenses a estos hermanos que estaban asustados, estaban conmovidos, porque el apóstol estaba encarcelado. Y estos hombres fueron sacudidos por esa noticia. E increíblemente Pablo, al igual que el Señor Jesucristo, el que estaba en adversidad, está animando y consolando a aquellos hombres. Y en el capítulo 4, versículo 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz del cual el Señor Jesucristo está hablándole a sus discípulos y que menciona acá el apóstol Pablo, no es una paz ilógica. No es una paz tampoco que pueda ser analizada meramente desde la lógica. Podríamos decir que es una paz supralógica. Dice Pablo que guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos, pero luego antes de eso señala que sobrepasa todo entendimiento. Y yo te quiero preguntar, amigo, ¿has tenido tú esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de las crisis de la vida? ¿Has llegado un momento en tu vida enfrentando una situación que en realidad te miras a ti mismo y te das cuenta que no tienes ningún recurso y que esas palabras de aliento y de ánimo de otro, eso de consuelo,
si tú bien reconoces que es bien intencionado, te das cuenta que es insuficiente para levantar tu ánimo y para sacarte adelante, porque te das cuenta que el problema es real y humanamente indisoluble. ¿Y has sentido en ese momento de aflicción esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Has experimentado en tu vida la dulce compañía del Espíritu de Dios que está a tu lado y te dice, no estás solo? Yo te voy a recordar las palabras de Jesús, te voy a enseñar no solamente a nivel intelectual, sino te voy a enseñar a vivir estas verdades del Evangelio en medio de estas adversidades. Mi amigo, quisiera señalar esto ahora en modo muy personal. Por lo menos en mi caso particular, yo jamás tuve interés en mi adolescencia acerca del cristianismo. Si bien para mí las tardes de domingo eran las tardes melancólicas en las cuales hacía preguntas difíciles. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el objetivo de estar todo el tiempo levantándose, estudiando, trabajando, si al final todo esto se va a perder en la absoluta nada cuando dejemos la existencia terrenal? Mi amigo, en medio de esas circunstancias, Dios permitió, en contra de mis planes y a pesar de mi voluntad, el tener que ir a una iglesia cristiana. Y quiero decirte que hubo dos cosas que me llamaron la atención de ese lugar, y no eran cosas físicas, ni materiales, ni las personas que estaban en ese lugar. Escuché las disertaciones de algunos versículos bíblicos y luego al regresar a mi casa en la locomoción colectiva, había dentro de mí una sensación, una sensación increíble de paz y de tranquilidad. De saber de algo que decía en mi interior, decía, este es el camino. Este es el camino donde yo no tengo el control, que en realidad nunca lo he tenido. Pero era asumir la realidad que yo no tenía el control. Era la paz de Dios que estaba actuando en mi vida. Y luego, al pasar el tiempo y de disfrutar un poco acerca de esta paz, se manifestó en mí el deseo de empezar a leer la Biblia. Empecé a leer justamente este Evangelio de Juan y con un destacador iba subrayando algunas cosas que me llamaban la atención, que jamás había abierto una Biblia. Y mientras estaba en ese proceso, luego de un par de meses, de pronto en mí empezó a haber una convicción de que mi relación con Dios estaba profundamente afectada, que estaba disfrutando de, digámoslo así, esos placeres espirituales de tener paz y tranquilidad en medio de las dificultades, pero que sabía que había un tema pendiente con Dios, que tenía que yo resolverlo con Él. Y de alguna manera empecé a experimentar en mi vida una convicción de mis propias fallas. Ya no me enfrasqué en mirar lo que otros hacían. No me enfrasqué en mirar lo que otras personas hacían mal, sino que me di cuenta de mi propia falla, mi propio pecado. También me di cuenta de mi propia falta de justicia y lo mismo a mi alrededor. Me di cuenta que este mundo que nosotros estamos viviendo es una lucha constante por tratar de mejorar, pero una meta inalcanzable en esta vida. Y finalmente me convenció de que si yo me presentaba de esa manera delante de Dios, lo que me esperaba era el juicio. Mi amigo, esa fue la obra del Espíritu Santo en mí. Primero dándome una paz que sobrepasaba el entendimiento, pero luego enfrentándome a mi realidad frente a Dios. Por eso es que yo quisiera ahora mencionarte esto. ¿Cómo puedes el cristianismo ayudarte a enfrentar la crisis? Bueno, eso es lo que estamos señalando ahora. Dios puede otorgarte de su paz, pero también puede darte de su espíritu, que va a convencerte de pecado, de justicia y de juicio al enfrentar a Dios. La única manera en la cual yo pude superar esa situación fue lo siguiente. En un momento de mi vida, decirle, Dios, yo he vivido a mi manera, he pensado que yo soy el autor final de todas las cosas, y me doy cuenta que he pecado contra ti, he fallado contra ti. Gracias porque mandaste a Jesucristo a vivir la vida que yo no he vivido y a morir de una manera que jamás ningún ser humano ha podido morir. Morir
pagando por todos mis pecados y por toda mi maldad. Mi amigo, quiero decirte esto. Hay una crisis actual que es más grande que la pandemia que estamos viviendo. Y es la crisis de la manera de enfrentar la vida de nuestra sociedad occidental. Digámoslo así, es la crisis de la vida secular. El filósofo canadiense Charles Taylor dijo lo siguiente acerca de la manera de vivir que nos ofrece nuestro mundo actual. En primer lugar, no nos da pasión por nada excepto por nuestros propios deseos. En segundo lugar, no nos ofrece nada más que, como dijo Nietzsche, un lastimoso bienestar, cosas y nada más. Y en tercer lugar, nos da un sentido empobrecido de la vida. Y mi amigo, para sortear esta crisis, Dios te ofrece la persona del Espíritu Santo para que more en ti. Y ofrece la misma paz que Cristo tenía para que esté contigo en los momentos de crisis. Que Dios permita que esa realidad sea también la realidad en tu vida. Gracias, Señor. Gracias por lo que dice el Evangelio de Juan en estos versículos 26 y 27 del capítulo 14. Gracias por el Espíritu de Dios. Gracias por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y amado Señor, permite que aquellos que no te conocen, que aquellos que saben que tienen información de ti, que tienen ideas de ti, que tienen estudios acerca de ti, pero que jamás han tenido una relación personal contigo, que no saben ni han gustado jamás de los bienes de la vida eterna, que jamás han experimentado en sus vidas la paz de Cristo, el gozo de Dios, que jamás en su vida han sentido la dulce compañía del Espíritu de Dios, que en este momento eso se haga una realidad en sus vidas y que sean llevados a la realidad de su condición espiritual y enfrentados a Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.